El vestuario de una selección en el Mundial 2026 es el lugar más privado del torneo más público del mundo. Lo que ocurre en esas cuatro paredes durante los días de concentración, durante los entrenamientos y durante los 90 minutos previos a un partido, no lo saben los periodistas, no lo saben los aficionados, y en muchos casos no lo sabe ni siquiera el presidente de la federación que paga las facturas. Hay conversaciones que no se graban, hay conflictos que no se resuelven, sino que se entierran hasta que el torneo termina. Hay liderazgos que se ejercen de formas que ninguna rueda de prensa mostraría nunca. Hoy, en el Mundial sin bombo, entramos al vestuario. Suscríbete si quieres venir. El vestuario de una selección nacional en un Mundial de fútbol es uno de los entornos de mayor presión y mayor intensidad emocional que existe en el deporte de élite. 25 o 30 hombres, con sus propias personalidades, sus propias ambiciones, sus propias inseguridades y sus propias historias, conviven durante semanas en una proximidad forzada que en el mejor de los casos genera una cohesión extraordinaria y en el peor genera tensiones que el cuerpo técnico tiene que gestionar con una delicadeza que no siempre posee. Los capitanes de equipo, los jugadores más veteranos, los jóvenes que intentan demostrar su valor, los que saben que son titulares y los que saben que probablemente no van a jugar. Todos comparten ese espacio. Todas esas dinámicas coexisten en el mismo vestuario y el resultado es una microdinámica social de una complejidad que rivaliza con la de cualquier organización humana de tamaño comparable. Hay selecciones del Mundial 2026 en las que el vestuario está dividido de formas que el cuerpo técnico no ha podido o no ha querido resolver completamente. Las divisiones pueden ser de naturaleza muy distinta. Hay divisiones tácticas, entre los jugadores que apoyan el estilo de juego del entrenador y los que creen que ese estilo los perjudica individualmente y limita las posibilidades del equipo. Hay divisiones generacionales, entre los jugadores veteranos que sienten que sus años de servicio a la selección no se valoran suficientemente y los jóvenes que sienten que los veteranos frenan su desarrollo y su protagonismo. Hay divisiones que tienen que ver con el club de procedencia, especialmente cuando varios jugadores del mismo club forman un grupo dentro del grupo que los demás perciben como una fuerza centrífuga que antepone los intereses del club a los de la selección. Y hay divisiones de naturaleza personal, originadas en conflictos de temporadas anteriores, que en teoría se han resuelto, pero que en la práctica permanecen latentes, y que la presión de un mundial puede hacer explotar en los momentos más inoportunos. Los cuerpos técnicos más experimentados tienen protocolos para gestionar estas dinámicas, pero ningún protocolo es infalible cuando la presión es tan alta y los egos son tan grandes. Hay un tipo de liderazgo que es determinante en el resultado de un equipo en un mundial y que nunca aparece en ninguna estadística, en ningún informe táctico y en ninguna rueda de prensa. Es el liderazgo informal que ejercen determinados jugadores dentro del vestuario. La capacidad de gestionar el estado emocional del grupo, de calmar a los que están demasiado nerviosos y de encender a los que necesitan más intensidad, de resolver los conflictos antes de que escalen y de crear el ambiente de confianza que permite a cada jugador rendir al máximo de sus posibilidades cuando el árbitro pita el inicio del partido. Ese liderazgo no siempre lo ejerce el capitán oficial del equipo. En algunos de los grupos más exitosos de la historia del fútbol internacional, el verdadero líder informal era un jugador que ni siquiera era titular indiscutible. Era alguien cuya inteligencia emocional, cuya capacidad de comunicación y cuya presencia en el vestuario compensaban con creces su menor protagonismo en el campo. Hay selecciones del Mundial 2026 en las que ese líder informal existe y hace su trabajo de forma completamente invisible para el exterior. Y hay selecciones en las que ese líder no existe, en las que el vacío de liderazgo emocional es tan evidente para quien está dentro del grupo que resulta casi inconcebible que el equipo pueda funcionar como una unidad cohesionada bajo la presión máxima de una eliminatoria. Suscríbete para saber cuáles son cuáles. Los 15 minutos del descanso de un partido del Mundial 2026 son uno de los momentos de mayor intensidad y mayor revelación del carácter de un equipo. Es el momento en que el cuerpo técnico tiene que diagnosticar con rapidez lo que ha fallado en la primera mitad. Transmitir correcciones tácticas que los jugadores puedan implementar de forma efectiva en los 45 minutos siguientes. Y gestionar el estado emocional de un grupo que puede estar eufórico,
deprimido, asustado o rabioso según cómo haya ido el partido. Y es también el momento en que los conflictos latentes dentro del grupo tienen más posibilidades de aflorar, porque la presión es máxima y los filtros de autocontrol que los jugadores mantienen durante los 90 minutos se relajan en la privacidad del vestuario. Las celebraciones son el otro momento revelador. La forma en que un equipo celebra una victoria, a quien abraza primero cada jugador, quién celebra con quién y quién se queda al margen, dice mucho sobre las dinámicas reales del grupo que ninguna alineación oficial puede mostrar. Hay vestuarios del Mundial 2026 donde las celebraciones se fragmentan de forma que refleja exactamente las divisiones que hemos descrito antes. Hay jugadores que celebran en un rincón con los compañeros de su grupo y que no comparten esa alegría con el resto del equipo. Y esas imágenes, cuando existen, hablan con más elocuencia que cualquier declaración oficial sobre el estado real de la cohesión del grupo. El vestuario de una selección en el Mundial 2026 es el lugar donde el fútbol se hace de verdad, donde las decisiones que determinan los resultados se toman o se deshacen, donde los seres humanos que hay detrás de los jugadores se revelan sin la protección de las cámaras y los micrófonos. Es el lugar más honesto del torneo más grande del mundo. Y es el lugar que nunca veremos completamente, porque los que estuvieron allí tienen demasiado que perder si lo cuentan. En el Mundial sin bombo, seguimos intentando abrir esa puerta. Suscríbete, activa la campana y comparte. Visita @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo, el del bombo, y consigue el libro Manolo, el del bombo, por 9,95 €.